Vámonos de inmediato ahí mismo con el comentario y la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante, Julieta. Gracias, querido José Luis. La verdad que esto sí se está poniendo bueno. Esto se está poniendo muy bueno. Para quienes no se está poniendo muy bueno, es para la clase media de este país. Para la clase que produce realmente la riqueza de este país, para la clase que realmente paga los impuestos. Y que según Rosario Espinal sacó al y PLD. que de acuerdo a lo que dice la socióloga Rosario Espinal, fue esa clase media, o mejor dicho, esa capacidad que tuvo el PLD de consolidar esa clase media, de fortalecerla y hacerla crecer, lo que entre otros factores, pues permitió al PLD gobernar durante 16 años corridos, más los primeros 4, para un total de 20 años. Ella en un momento de su entrevista planteaba eso y luego decía algo muy interesante. Ella decía que el PRM y Luis Abinader se habían montado en la ola, para decirle así, de la anticorrupción. Y que evidentemente ese discurso anticorrupción en aquel momento, y yo le agrego más otros factores que son importantes y que no se pueden dejar de lado, como fue la división del PLD, pues permitió que el PRM llegara al poder. Y decía ella que el gran reto, digámoslo así, del PRM ahora de cara a las elecciones del 2024 es que más allá de ese discurso de anticorrupción, es lograr pues mantener, o mejor dicho, digámoslo así, emular de alguna manera lo que logró el PLD con esa clase media. Y ahí yo hago la siguiente puntualización, y por eso decía al inicio de mi comentario que esto se estaba poniendo bueno, pero que para la clase media la cosa no está muy buena. ¿Por qué? Bueno, porque la clase media ha visto mermada su calidad de vida. Porque ¿quién paga electricidad en este país? La clase media. ¿Y qué está teniendo la clase media como respuesta del gobierno en lo que tiene que ver con la calidad de ese servicio que debe entregar el gobierno y por la que la clase media paga? Un servicio deficiente, totalmente deficiente, con una tarifa cada día más alta. ¿Quién paga los impuestos en este país a través de su trabajo, ya sea que trabaja de manera privada o pública, que le descuentan ahí sus impuestos cada vez que le hacen su cheque mensual, su transferencia? Pero también esa clase media tiene una gran cantidad, representa una gran empleomanía a través de sus pequeñas empresas que cada día tienen que pagar más y que tienen una carga cada vez más pesada, que además parte de las promesas de campaña fue el famoso anticipo, y sigue el anticipo 3 años y pico más tarde de esta gestión. Esa clase media es la que paga los impuestos, y ahora esa clase media también, que es la que viaja, porque aquí la clase baja, la clase de pobre, bueno, es muy difícil que haga planes para vacacionar o para ir a estudiar o para ir, bueno, esa clase media es la que viaja, que ahora tendrá también que pagar más impuestos por viajar. Entonces, definitivamente... En este caso sería una tasa, no un impuesto. O sea, bueno, una tasa, pero para el pueblo, que no se escucha. Pero hay que diferenciarlo, porque un impuesto se aprueba, obviamente, con una voluntad gubernamental, tiene que conversarse al Congreso, y en el caso de las empresas privadas, las que tienen concesiones y aprueban dentro de sus servicios aumentos, una cosa no es la misma. No es lo mismo. Pero no es un impuesto. Todo depende. Al final paga. Al final paga. Pero no es un impuesto. Al final paga. Al final es más costo para la clase media, que decía más carga, que desee viajar, que tenga que viajar por asuntos profesionales, médicos, etcétera, para vacacionar.
Entonces, hay un tema ahí grave que yo pienso que el gobierno no le está dando la importancia que debería darle, digo, de cara a sus aspiraciones de reelegirse. Porque porque usted dirá, bueno, hay una clase muy pobre que también se la está llevando quien lo trajo, pero esa clase recibe las diferentes ayudas del gobierno, las cajitas, las funditas que da el plan social, recibe las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera esa clase baja de la población pues tiene algún tipo de compensación desde el Estado, pero esa gran clase media, señores, no tiene nada. Esa clase media lo único que tiene es cada día más cargas, cada día está más estranguladas, cada día tiene que pagar más para todo, para la seguridad, para la salud, para recibir el servicio eléctrico, para recibir el agua potable. Cada día está más cargada. Entonces, esa clase social es la que va de nuevo a llevar a Luis Abinader a reelegirse. Yo lo veo muy difícil. Porque no hay una sola acción desde el gobierno en los últimos tiempos que vaya orientada a beneficiar de alguna manera a esa clase, a incentivar de alguna manera a esa gran capa de la clase media, que es una clase, prácticamente es todo, porque señores, aquí la clase alta representa el 5%. El 5%. Aquí la clase que produce riqueza, la clase que produce empleos, es la clase media. Entonces, esa es la clase más golpeada por este gobierno. Y esa fue exactamente la clase que llevó a Luis Abinader al poder en el 2004. Entonces, en 2020, perdón. Entonces, no veo posibilidades de que vuelvan el 24. ¿Ustedes saben por qué? Porque nadie reelige los gobiernos que lo único que te representan son pérdidas. Nadie reelige un gobierno que te permite, que te limita, que te castra las posibilidades de progreso. Nadie reelige un gobierno que afecta directamente tu bolsillo, porque esa afectación en ese bolsillo implica muchas cosas. Implica que tú tienes que dejar de darle a tu familia las cosas que tú le dabas antes. Representa que tú tienes que vivir endeudado. Ustedes vieron aquí las últimas informaciones que salieron sobre el estudio que hizo una firma internacional, donde aquí la gente para comer se está endeudando. ¿Y por qué se está endeudando? Bueno, porque cada vez que va al supermercado utiliza la tarjeta de crédito, y cuando llega el momento de pagar la tarjeta de crédito no tiene para pagar lo que consumió en el supermercado. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Bueno, financiarla. Bueno, eso se llama tomar prestado para comer en términos reales, y eso está pasando aquí. Y nadie quiere verlo. Y el gobierno entiende que no, que eso no es así, que aquí todo está bien. Pero los sectores productivos de este país, todos en su gran mayoría, se han visto afectados seriamente por las decisiones que toma este gobierno. Entonces yo quiero que me digan con quién es que cuenta Luis Abinader para reelegirse en el 2024. Ahí está. Vamos, señores, en esta parte final del espacio del día de hoy. Vamos a la pausa y venimos con la despedida, así como también la participación de los oyentes. Pausamos y volvemos.